Buenos días, mi nombre es Mario Vega y yo vengo a hablarles sobre lo que son los transistores. Estos son un componente en circuitos eléctricos que suelen ser conformados por elementos de silicio o de germanio, acompañados de semiconductores del tipo P y del tipo N. La función de los transistores es el de tomar una señal de entrada y amplificarla en una señal más grande de salida. Usualmente esto involucra al aumentar ya sea una corriente o una tensión eléctrica. Los transistores en todos sus tipos, suelen conformarse de tres terminales, una de entrada y dos de salida. La forma en la que se estudia se estudia matemáticamente a los transistores es mediante el uso ya sea de mallas o de de las leyes de Kirchhoff. Sus dos divisiones principales son los transistores bipolares y los transistores de efecto campo o monopolares. Principalmente los transistores bipolares que tienen la capacidad de trabajar al mismo tiempo, ya sea con señales de carga negativa como son los electrones o de carga positiva como son los huecos. Los transistores bipolares tienen como entrada a la base y como salidas al colector y al emisor, siendo el emisor el que tiene una estructura más parecida a un diodo. Los transistores bipolares suelen operar en tres zonas, que son la zona de corte, en activa y en saturación. Cuando están en su zona de corte no circula la señal eléctrica a través del transistor, es decir, que no hay ningún flujo de energía. Para las otras dos zonas sí hay un flujo de energía, pero cabe destacar que cuando la señal eléctrica es mayor a la tensión de saturación, entonces se dice que el transistor está operando en activa. Y si la tensión del propio transistor es menor a la tensión de saturación, entonces está operando en la zona de saturación. Por el otro lado, los transistores de efecto campo solo pueden operar con un tipo de señal a la vez, ya sea positiva o negativa. También tienen tres terminales que son la puerta, gate en inglés, la fuente y el drenaje. Las zonas en las que trabaja este tipo de transistor son ya sea también en corte, en saturación, pero también se le añaden las zonas de ruptura y la zona ómnica. Continuando con la exposición, tenemos el siguiente circuito, en el que se nos pide hallar todas las características del transistor, es decir, en qué zona está funcionando, cuál es la corriente que pasa por la base, la corriente del colector y la tensión entre el emisor y el colector. Principalmente tendríamos que buscar si la corriente que pasa por esta malla es lo suficientemente grande como para ser mayor a la tensión de encendido de la base y el emisor. Es decir, que tendríamos que, si por este lado tenemos la corriente de la base, por sentido de las agujas del reloj tendríamos menos 5 voltios más la propia intensidad que estamos buscando multiplicado por 5 kilo ohms más la corriente, el voltaje de la base y el emisor. Despejando los datos nos daría como resultado 0,86 miliamperes. Es decir, sabemos que este dato es distinto de cero. Hay un flujo de energía por parte de esta malla. Anotando este dato y continuando, tendríamos que buscar cuáles son los datos de la siguiente malla. Es decir, que si tenemos esta intensidad, si tenemos en esta malla la intensidad, la corriente que pasa por el colector, tendríamos que para que, por ejemplo, si decimos que está en activa, la corriente del colector sea igual al factor beta por la intensidad que ya habíamos calculado, dándonos como resultado 86. Ahora, por la otra malla, tenemos que menos 10 voltios y la intensidad de la corriente es decir, la que ya debemos tener, la intensidad del colector, multiplicada por la resistencia 2, dándonos como resultado menos 800,50 voltios. Es decir, que la tensión de colector emisor es menor que la tensión de saturación de 0,2.
Es decir, que no está trabajando en activa. Por lo tanto, debería estar trabajando en la zona de saturación. Para comprobar eso tenemos los siguientes datos. Es decir, corregimos, decimos que la corriente del colector sería igual a la suma de voltajes que pasan por la malla dividido entre la resistencia, dándonos como resultado 0,98 microamperes. Ahora, para poder determinar si está en saturación, es decir, para comprobar, tendríamos que decir que la corriente del colector tiene que ser menor al factor beta multiplicado por la intensidad de la base, dato que ya habíamos calculado antes. Sabemos que 0,98 microamperes, es decir, la corriente del colector, es menor que el factor beta multiplicado por la intensidad de la base. Es decir, que a la final nos da como resultado que el transistor está trabajando en saturación y tiene las siguientes características. Muchas gracias, esa fue toda mi exposición.